Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a resolver el examen de selectividad de Economía de la Comunidad Valenciana de este año, de junio de 2020, que me han hecho llegar. Y bueno, aquí en Andalucía los problemas son algo distintos, pero nos pueden servir también para repasar un poquito y ver lo que están preguntando en otras comunidades. Bueno, os voy a dejar aquí abajo los enunciados de los distintos problemas y después aquí al lado también os dejo los minutos en los que se empieza a resolver cada uno de los problemas que aparecen, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal. Bueno, en el apartado A me piden de la lista anterior cuáles son los costes fijos y cuáles los variables. Bueno, vamos a ver. Si vemos bien aquí una lista de costes, y entonces me dice, vamos a ir poniendo una F, una V, para indicar cuál es fijo y cuál es variable. Bueno, el primero de ellos, las licencias de actividad del ayuntamiento, es un coste fijo. El segundo, que es el alquiler de los escenarios y sonidos, también es fijo. El alquiler de los servicios químicos, pues también es fijo. Son 3.000 euros, porque son 30%, 3.000 euros fijos. Los DJ, el salario, también es fijo. 2.400, porque son 8 DJs a 300 euros cada uno, fijo. La conexión de la red eléctrica, fijo también. El catering, la paella gigante, es un coste variable. Es variable, puesto que depende del número de asistentes que vengan a la fiesta. La seguridad es un coste fijo, son 7.500 euros en total y es un coste fijo. La publicidad, fija también. La contratación de seguro antilluvia también es fija. El seguro de responsabilidad civil es fijo. La pulsera que se le da a cada asistente que asista a la fiesta, pues variable, como bien pone el que ha resuelto el examen. La consumición son 0,50 euros por refresco, es variable. Muy bien. Y la limpieza del recinto también es un coste fijo. Ya sabéis, los costes fijos son aquellos que no dependen de la gente que asista a la fiesta. Y los costes variables sí que dependen de la gente que asista a la fiesta. Entonces, bueno, pues esto ya estaría clasificado, aunque bien, vosotros en el examen tendríais que ir escribiéndolo cada uno en el folio e ir poniendo si es fijo o variable. Yo voy a poner aquí la suma de los fijos, los costes fijos. A mí me han sumado en total, si no me he equivocado, 29.400 euros. Y después voy a poner los costes variables, que en este caso van a ser los unitarios. Es decir, todos los costes variables que aparecen aquí, el catering, la consumición y la pulsera son variables unitarios. Entonces, ya sabéis que cada asistente, según me dice el enunciado, cada persona que asista tiene derecho a 2 consumiciones de refrescos. Es decir, cada consumición de refrescos son 0,50. Así que en refrescos cada asistente me cuesta 1 euro. Además se le da una pulserita que también vale 1 euro. Y después la ración de paella que vale 5 euros. Con lo cual el coste variable unitario sería 7 euros unidad. Este sería el primer apartado. Ya teníamos los costes fijos y los costes variables. En el segundo apartado, en el apartado B, me dice calcule el número mínimo de entradas que deben venderse para no incurrir en pérdidas. Esto, lo que me están pidiendo en el apartado B, es el umbral de rentabilidad. Bueno, vamos a calcular el umbral de rentabilidad con la fórmula que conocemos. Q asterisco es igual a los costes fijos partido por el precio menos el coste variable unitario. ¿Qué sería? Los costes fijos los tenemos, son 29.400. El precio de venta de cada entrada viene en el enunciado y son 20 euros menos 7. A mí esto me da un número decimal que son 2.261,53 entradas. Claro, como no se pueden vender media entrada, pues esto se aproxima a 2.262 entradas. Ese es el número de entradas que tengo que vender para no incurrir en pérdidas. Si vendiese 2.261 estaría entrando en pérdidas, ¿de acuerdo? Así que tiene que ser más, 2.262. Y en el apartado C me dice, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de ocupación es de 5.000 asistentes, ¿qué beneficios se tendría si se vendiesen todas las entradas disponibles? Bueno, pues nada, ponemos la fórmula de beneficios, sería ingreso total menos el coste total, y calculamos por un lado los ingresos. El ingreso total sería P por Q, como ya lo sabemos,
Precio 20Q5000, que es las entradas máximas que puedo vender, serían 100.000 euros de ingresos. Y también calculamos los costes. Voy a subir esto un poquito aquí. Los costes serían los costes fijos más los costes variables unitarios por la cantidad. Costes fijos, 29.400. Más costes variables unitarios, 7. Por 5.000 entradas, a mí esto me da un total de coste de 64.400 euros. Bien, pues el beneficio sería 100.000, que son los ingresos, menos 64.400 euros, y esto me da 35.600 euros. Este sería el beneficio máximo que se podría obtener si vendiésemos todas las entradas, es decir, el total de 5.000 entradas, que es la gente que puede entrar en el local. Y este sería el primer problema del examen de selectividad de la Comunidad Valenciana. Bueno, en este segundo ejercicio me dan dos proyectos de inversión, proyecto 1 y proyecto 2, me vienen aquí los flujos de caja, duran 2 años, ambos proyectos, y en el primer apartado me piden que calcule la tasa interna de rentabilidad, la TIR, y además me dicen que si la tasa de descuento es del 6%, ¿cuál es el proyecto preferible? ¿De acuerdo? Aquí en Andalucía no hay que calcular la TIR, pero bueno, nosotros vamos a hacer y a ver qué tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ya sabéis, la TIR es la tasa interna de rentabilidad y es la tasa de descuento que iguala el VAN a 0. Así que vamos a plantear la ecuación del VAN igualado a 0. 0 será igual a menos el desembolso inicial. En lugar de poner 50.000 voy a quitar 3 ceros a todos los flujos para trabajar más cómodamente. Menos 50 más el primer flujo actualizado un año, 1 más R, siendo R la tasa interna de rentabilidad, la TIR, que es lo que yo pretendo averiguar, más 42 partido por 1 más R actualizado 2 años, es decir, al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es un cambio de variable. Voy a llamar a 1 más R, lo llamo T. Y entonces la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Sería menos 50 más 18 partido por T más 42 partido por T al cuadrado. El siguiente paso sería quitar denominadores. Y multiplicando, y lo voy a quitar multiplicando t al cuadrado todos los términos de la ecuación. Sería 0 por t al cuadrado 0, menos 50 por t al cuadrado, más 18 por t al cuadrado partido por t me quedaría 18t, más 42 por t al cuadrado partido por t al cuadrado, 42. ¿De acuerdo? Muy bien. Si os dais cuenta, lo que me ha quedado aquí es una ecuación de segundo grado, que lo resolvemos por la forma de resolver la ecuación de segundo grado, que es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, etcétera. Bien, si yo hago eso me quedan dos soluciones de t. T1 sería menos 0,75 y algún decimal más, 40,23. Y T2 sería 1,11. 1,11, 40, 23. Bien, solamente me quedo con la solución positiva. Y os dais cuenta que aún tengo que hacer el cambio de variable. Si os dais cuenta, yo decía 1 más R igual a T. Yo he calculado T. Entonces, R, que es la tasa interna de rentabilidad, será 1... Perdón, sí, T menos 1. Es decir, R será igual a 1,11 menos 1, 0,11. 40. Que en porcentaje me da 11,40%. Esa es la tasa interna de rentabilidad del primer proyecto. 11,40. Si la tasa de descuento es del 6%, este proyecto sería viable. ¿De acuerdo? Muy bien. Hacemos lo mismo con el segundo proyecto. El segundo proyecto, pues, sería el mismo proceso que yo he hecho aquí, que no voy a volver a repetir. ¿De acuerdo? Hasta llegar a las soluciones de t. Tendría una t1 que sería menos 0, 500, sí, esto sería menos 0,5888 y t2 sería 1,18 y algún decimal más que no me acuerdo cuál era, pero bueno, da igual, 1,18. Volvemos a hacer lo mismo, r será igual a t menos 1. Esto viene de todo el proceso que he hecho anteriormente, ¿de acuerdo?
Así que R, solamente me quedo con esta solución positiva, es aproximadamente un 18%. Aproximadamente, ya digo, hay más decimales, pero no me acuerdo. 18%. En el apartado A me dicen, si solamente, claro, os dais cuenta que los dos proyectos son viables. ¿Por qué? Porque la TIR de los dos proyectos es superior a la tasa de descuento. Y eso me indica que los dos proyectos son viables. ¿Os dais cuenta? Pero si solamente puedo hacer uno, como me dice el apartado A, ¿con cuál me quedo? Pues si solamente puedo hacer uno, me quedaría con el proyecto 2, porque la rentabilidad es superior. O sea que el mejor es el proyecto 2, porque me ofrece una rentabilidad del 18 menos, o sea, mientras que el proyecto 1 me ofrece una rentabilidad del 11%. Y esta sería la solución al apartado A. Bueno, y aquí en el apartado B de este mismo ejercicio me dice, si el objetivo de la empresa es recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible, ¿qué proyecto recomendaría la empresa? Realice los cálculos necesarios para justificar su recomendación. Bien, vamos a ver. Aquí lo que me están pidiendo es que haga el payback, porque el payback es ese criterio de selección de evaluación de inversiones, de selección y evaluación de inversiones que mide eso, la liquidez. Es decir, que mide cuánto se tarda en recuperar la inversión. Así que vamos a calcular el payback de los dos proyectos. El payback del primero, pues lo tenemos aquí en la izquierda. Vamos a ver, si os dais cuenta, cuando pasa el primer año, yo tengo pendiente de recuperar, ¿cuánto? 32.000 euros. Serían 50.000 menos 18.000, 32.000. Y en el segundo año ya genero 42.000, con lo cual recupero durante el segundo año. Y habría que plantear esta regla de 3. Sería, si 42.000 euros los generamos en 12 meses, ¿cuánto tardamos en generar los 32.000 euros que aún tengo pendiente? Ponemos X meses. Bien, pues nada, la regla de 3 sería 32.000 por 12. Esto es, perdón, ahí. Por 12 partido entre 42.000. Y esto me da aproximadamente 9,14. Así que el payback de este proyecto sería un año y 9 meses. Se podría ajustar hasta los días multiplicando 0,14 por 30, pero yo creo que no va a ser necesario. Vamos con el payback del segundo año. En el payback del segundo año, si vemos, después del primer año aún me quedan pendientes de recuperar 20.000 euros. Y en el segundo genero 35.000, así que se podría, ya sabemos que se va a recuperar durante el segundo año. Y planteamos la regla de 3. Si 35.000, que es este flujo de caja, se genera en 12 meses, los 20.000 que tengo pendiente de recuperar, ¿cuánto tiempo tardo en generarlo? Pues hacemos lo mismo, serían 20.000 por 12, partido entre 35.000, y esto me da un total de 6,85 aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que el payback del segundo proyecto sería un año y 6 meses. Bien, está claro que los dos proyectos son viables porque, puesto que se recupera la inversión, ¿de acuerdo? Pero el preferible es el proyecto 2. ¿Por qué? Porque tiene un payback inferior de un año y 6 meses, mientras que el payback del proyecto 1 es un año y 9 meses. Así que nos quedamos con el segundo. Bueno, el tercer problema me dice, una empresa está considerando emprender un proyecto de inversión de 4 años de duración, cuyo desembolso inicial asciende a 40.000 euros. Las previsiones de cobros y pagos relacionados con el proyecto se detallan en la siguiente tabla. Bien, me viene aquí la tablita y me dicen, apartado A, calcule los flujos netos de caja. Bueno, vamos a hacer el apartado A. Voy a poner aquí. Yo ya voy a hacer la línea temporal del proyecto. 0, 1, 2, 3 y 4 años. Pues aquí. Vamos a ver. Para calcular los flujos netos de caja, simplemente lo que tenemos que hacer es restar los cobros y los pagos. Bueno, el desembolso inicial ya lo tenemos, son menos 40.000. El flujo neto de caja 1 sería 20.000 menos 20.000, 0.
Flujo neto de caja del año 2 sería 10.000. 30.000 menos 20.000. El del año 3, 20.000. Y el del año 4, pues 30.000, que serían 50.000 menos 20.000 euros. Ya sabéis, flujo neto de caja, cobros menos pagos. Y así estaría hecho el apartado A. En el apartado B me dicen, sabiendo que la tasa de descuento es del 15%, ¿cuál es el valor actualizado neto de la inversión? ¿Sería recomendable llevar a cabo el proyecto? Bien, pues esto consiste en calcular el BAN. El BAN de la inversión sería menos 40.000 más, primer flujo de caja no hay, 0, más 10.000 partido entre 1,15 al cuadrado, es decir, 1 más 0,15 elevado al cuadrado porque son 2 años de actualización, más 20.000 partido entre 1,15 al cubo y más 30.000 partido entre 1,15 elevado a la cuarta porque hay que actualizarlo 4 años. Bien, realizando los cálculos necesarios me dice que el BAN son menos 2.135,64 euros. Con lo cual, la pregunta de ¿sería recomendable llevar a cabo el proyecto? La respuesta sería no. ¿Por qué no? Porque al ser el BAN negativo, significa que no obtendríamos rentabilidad con estos flujos de caja y esta tasa de actualización, con lo cual sería un proyecto no viable. En el apartado C me dicen calcule cuál sería el desembolso máximo para que los flujos netos de caja del proyecto de inversión comience a ser viable. Es decir, los mismos flujos de caja, pero ahora me dicen, en lugar de 40.000, ¿cuál sería el desembolso que haría que ya esta cosa empezase a ser viable? Es decir, ¿cuál sería el desembolso máximo que yo tendría que hacer para que fuese viable? Entonces, el máximo desembolso que yo haría sería aquel que me igualara el desembolso con la suma de los flujos netos de caja actualizados. Si yo hago la suma de estos flujos netos de caja, el sumatorio de los flujos netos de caja actualizados, me da 37.864,35. 37.864,35, bueno, con 36 euros. Esos son lo que suman todos los flujos netos de caja actualizados al momento actual. ¿De acuerdo? Con lo cual, el desembolso máximo que yo podría hacer sería esta cifra. Si yo tengo un desembolso de caja, o sea, un desembolso inicial de 37.864,36 euros, el BAN sería igual a 0. Así que ahí ya el proyecto se podría realizar, sería viable, no tendría beneficios, es decir, no tendría una rentabilidad, pero sería viable. Entonces, el desembolso máximo que yo podría hacer sería esta cifra. Y este sería el resultado del segundo problema. Bueno, y el último ejercicio del examen me planteaban una cuenta de pérdidas y ganancias y además el balance de una empresa. Es un ejercicio muy curioso. Aquí en Andalucía pues no aparecen este tipo de ejercicios, pero bueno, está muy bien verlo. Y en el apartado A me dice calcule los ratios de liquidez, de tesorería, de disponibilidad y endeudamiento. Interprete el resultado de los ratios calculados elaborando un diagnóstico de la situación de liquidez y endeudamiento de la empresa. Bien, pues nada, ya sabéis. Para calcular los ratios que me piden en el apartado A me tengo que fijar solamente en el balance, que es donde está la información que yo necesito. Y vamos a verlo. El ratio de liquidez, vamos a poner RL, se calcula como el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente son 21.620 y el pasivo corriente son 40.360. Esto me da un ratio de liquidez de 0,53. Ya sabéis que el ratio de liquidez mide la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo de la empresa con su activo corriente. Y este valor está muy por debajo de los valores recomendados, que obviamente tiene que ser por encima, tiene que estar por encima de 1,
y cercano a 2. Está muy por debajo del valor recomendado, así que podemos decir que de momento la liquidez de la empresa no es adecuada. Hay serio riesgo de suspensión de pagos. El ratio de tesorería, sabéis que es el realizable más el disponible partido por el pasivo corriente. Bien, el realizable son 4.300. Aquí el realizable es deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, clientes, 4.300, más el disponible, que aquí es efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 1.820. Y lo dividimos entre el pasivo corriente, que son 40.360. Esto me da 0,15. De nuevo, este ratio me indica la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo con los derechos de cobro y con la tesorería, es decir, con la parte más líquida del activo corriente. Y vuelve a estar por debajo de los valores recomendados. Se recomienda que esté cercano a 1 y es 0,15. Tanto el ratio de liquidez que ya hemos calculado como el ratio de tesorería me indican una situación cercana a la suspensión de pagos. Y el ratio de disponibilidad es el disponible entre el pasivo corriente. El disponible, efectivo y otros activos líquidos equivalentes son 1.820, partido entre 40.360. Esto me da 0,04. Bien, sabemos que el ratio de disponibilidad indica la capacidad de responder a las deudas a corto plazo con la parte líquida del activo corriente, es decir, con la tesorería, con el dinero que está en los bancos y en la caja. No es un ratio muy importante, se recomienda que esté entre 0,2 y 0,3, pero está muy por debajo de lo recomendado, aunque ya digo, no es el ratio más importante. Pero de todas formas, estos tres ratios ya me permiten hablar de la situación de liquidez, que es una de las cosas que me pedía. Y la situación de liquidez de esta empresa es bastante mala. Se puede decir que hay indicios de que está muy cercano a la suspensión de pagos, puesto que los ratios muestran que no podrá hacer frente a las deudas a corto plazo con su activo corriente. Y después me pedían el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento se calcula dividiendo el pasivo entre el patrimonio neto. El pasivo es la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente, sería 111.000 más 40.360 partido entre el patrimonio neto, que son 68.070. Y esto me da un ratio de endeudamiento del 2,22. Esto quiere decir que de cada euro que tenemos de patrimonio neto tenemos 2 euros de deuda. Esto es un endeudamiento muy elevado. Ojo, con este ratio los valores de referencia no están muy claros, depende mucho de la empresa. Se recomienda que esté entre 0,4 y 0,6. Si el ratio está por encima de 0,6 ya indica que hay un excesivo endeudamiento. Pero claro, hay muchas empresas que tienen un endeudamiento muy elevado, siempre y cuando les vaya bien, ¿de acuerdo? Les puede ir bien, pero ojo, la situación de liquidez a corto plazo ya era muy mala, un endeudamiento muy elevado, son indicios de que la empresa tiene una estructura financiera no muy adecuada. Es lo que podemos decir. Endeudamiento muy elevado y situación de liquidez mala. Indicios de suspensión de pagos. Bueno, y en el apartado B me piden calcular los ratios de rentabilidad económica y rentabilidad financiera e interpretar su significado. Bien, aquí ya tengo que coger datos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance. Ya sabéis, la rentabilidad económica es la división entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo, multiplicada por 100. Bueno, el beneficio antes de intereses e impuestos lo tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias, es lo mismo que el resultado de explotación, serían 7.930, y el activo es el activo total, que son 219.430. Multiplicado por 100, esto me da una rentabilidad económica aproximada de 3,61%.
La interpretación de este resultado es que de cada 100 euros invertidos en activos, esta empresa consigue generar una rentabilidad, un beneficio antes de intereses e impuestos de 3,61 euros. ¿De acuerdo? Y la rentabilidad financiera es la división entre el beneficio neto y el patrimonio neto de la empresa multiplicado por 100. Bien, vamos a ver. El beneficio neto es el resultado del ejercicio, que son 5.280. Y el patrimonio neto lo tenemos aquí. Pero ojo, como dentro del patrimonio neto ya ha incluido el resultado del ejercicio, yo esto no lo voy a sumar para calcular el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Porque este es el resultado de este año. Solo voy a sumar el capital y las reservas. Entonces la suma del capital y las reservas son 62.790 multiplicado por 100. Y esto me da una rentabilidad financiera de 8,41%. La rentabilidad financiera me indica que de cada 100 euros de patrimonio neto aportado por los socios, de capital y reservas, esta empresa genera un beneficio neto de 8,41 euros. Es lo que se conoce como la rentabilidad para el accionista. Y este sería el resultado del apartado B de este ejercicio. Bueno, pues este ha sido el examen de selectividad, bueno, la parte práctica del examen de selectividad de economía en la Comunidad Valenciana de este año, el año 2020. Muchas gracias a la persona que me ha hecho llegar el examen. Aquí en Andalucía los problemas son algo distintos, aunque los contenidos básicamente son los mismos, es decir, umbral de rentabilidad, análisis de inversiones, análisis de balance. Es verdad que, bueno, pues la forma de preguntarlo es distinto, pero puede resultar útil que echéis un vistazo para ver algunas cosas diferentes. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna petición, pues nada, pues podéis hacerlo por los comentarios. Muchas gracias y un saludo.